Queridos hermanos, gracias por este día, esta oportunidad que el Señor nos da para seguir conociendo su palabra. Nuevamente les animo, como les dije la semana pasada, que busquen un espacio adecuado para el estudio, tal vez un cuaderno, un lápiz o simplemente un lugar adecuado. Ahora, más que eso, el pedir que el Señor nos abra los ojos para aprender en su palabra y vivir por fe en lo que Él ha dicho. Entonces permítame hacer una oración y este día empezamos a estudiar tu palabra. Señor, te doy gracias por esta mañana que nosotros podemos tomar un tiempo para conocerte. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos abra los ojos y nos ilumine al estudiar tu palabra. Oro por cada familia, por cada hogar que en esta mañana está viendo tu palabra, escuchándola, que tú nos enseñes, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la cruz y el discípulo consagrado y vimos que el hombre que intenta agradar a Dios por el poder de la carne fracasa rotundamente y que la única manera de agradar a Dios tiene que ver con descansar en nuestra posición, en lo que ya nos pasó en Cristo Jesús, es decir, que morimos juntamente con Él y que juntamente con Él resucitamos. Pero vimos también que hay un problema, y el problema es la carne, ¿sí? El hombre viejo que no puede agradar a Dios, ¿ok? Ahora, hoy vamos a ver la solución que Dios ha dado para el problema del hombre, la carne, ¿ok? ¿Sí? Entonces, regresemos o vayamos a Romanos capítulo 6 y veamos algunos versículos aquí, cómo aprendemos o cómo Dios en su palabra nos muestra que la única manera de servirle es a la manera de Él, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, hay un orden divino que Dios ha establecido para agradarle a Él, para ser discípulos consagrados de Él. Y en primer lugar, habla acerca de este versículo 6 de Romanos 6, sabiendo. Sí, es necesario que sepamos. Este sabiendo tiene que ver no simplemente con algo teórico, ¿no? Sino más bien con algo experimental, algo de haber pasado por ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y eso habla acerca de, por fe, regresar a lo que nos pasó en Cristo Jesús, es decir, de haber asistido a nuestro propio funeral. En Cristo Jesús morimos juntamente con Él. Ahora, miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 6. Luego de saber que hemos muerto con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? De que el hombre viejo, el pecado sea destruido, y es decir, hecho inoperante, hecho devaluado, que ya no puede dominar más nuestra vida, ya no puede gobernar más, ¿sí? Entonces, así, por fe, el siguiente paso a esto es considerarnos. Y el versículo 11 de Romanos capítulo 6 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez voy a repetir esta progresión. Primero es sabiendo esto, y es un conocer experimental, que lo vivo, que lo creo, que en base a lo que ya ha pasado, ¿sí? Vivo ahora. Y segundo, el considerarse, y habla acerca de un acto de fe. Habla acerca de un descanso en lo que ya me pasó. Y tercero, el siguiente paso es presentarme. Entonces miren lo que dice el versículo 13.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, este sabiendo, en primer lugar, habla acerca de lo que nos pasó en Cristo Jesús, ¿sí? Habla acerca de Cristo y su crucifixión para nuestra salvación. En ese momento, cuando fuimos salvados, nosotros también fuimos juntamente con Él crucificados, ¿sí? Debemos nosotros tener presente los hechos de la palabra de Dios, y es que en el momento en el que Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con Él. ¿Ok? Es tener ese conocimiento de nuestra co-crucifixión es necesaria para la consagración. ¿Ok? Recuerde, el problema de un discípulo consagrado, ¿sí?, es que no puede haber un discípulo consagrado en el poder de la carne, en el poder de nuestras fuerzas, porque la carne jamás se va a someter a Dios, ¿ya? Jamás va a obedecer a la verdad, y tampoco puede hacerlo, ¿sí? Pero ese sabiendo tiene que ver con un conocimiento espiritual, es decir, por vivir por fe, porque Dios nos ha abierto los ojos y yo sé que eso me pasó en Cristo Jesús y es la verdad, es un hecho en mi vida. Sí, debemos tener ese conocimiento de nuestra co-crucifixión para la consagración, y es decir, esa dedicación, esa vida para agradarle a Él. 2. El considerarnos o el consideraos es una respuesta natural del conocimiento bíblico. O sea, una persona que sabe lo que le ha pasado, descansa en la verdad, descansa en fe, en confianza en la verdad. Y por eso lo considera como real. Por ejemplo, un acto de fe es lo siguiente. ¿Sí? Ese consideraos es un término contable. ¿Sí? Un contador no necesita ver las montañas acumuladas de dinero o el oro en la bóveda, sino simplemente necesita ver el resumen en el libro de bancos y decir, esto es lo que tenemos, y mandar a que se tomen decisiones o que se use ese dinero. ¿Sí? No tiene que verlo, sino tiene que confiar que lo que está ahí representa lo que está guardado en la bóveda. ¿Okay? Para nosotros, lo que dice su palabra habla acerca de lo que ya pasó, lo que es verdad. Hemos muerto juntamente con Cristo todos los creyentes. Ahora, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, sigue siendo esclavo del pecado. Sigue siendo enemigo de Dios. Y el problema de eso es que ni por más que usted lea, ni por más que ore, ni por más que haga nada, nunca va a agradar a Dios. Ahora, si usted es cristiano y ha nacido de nuevo, pero no ve y no vive en base a la verdad, es decir, a lo que le pasó en Cristo Jesús, sino trata de agradar a Dios en sus fuerzas, Dios no acepta nada de lo que provenga de la carne, porque a la carne la crucificó, al hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo, porque nunca va a poder agradar a Dios. Entonces, ese consideraos es una respuesta natural o lo que sigue a alguien que descansa en la verdad por fe, por confianza en su palabra, porque Dios le ha abierto los ojos a lo que Él ya hizo. ¿Sí? Y como siguiente habla acerca de presentarse o presentaos, es el resultado final y no es un esfuerzo del creyente, más bien es simplemente la respuesta natural de caminar en confianza a su palabra. Por ejemplo, Santiago capítulo 2 y el verso 18 dice lo siguiente. Santiago capítulo 2 y el versículo 18, en la segunda parte de este versículo, dice lo siguiente. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y habla acerca de que mi fe es un reflejo, ¿sí?,
de mi confianza en Él. Lo que yo hago demuestra en dónde he puesto mi confianza. Entonces, el mostrarle la fe por las obras tiene que ver porque yo vivo de esa manera porque Cristo Jesús mora en mí. Él vive la vida cristiana en el creyente que cree y descansa en la verdad. Ahora, el tema de la consagración ha sido mal entendido por muchos creyentes. Muchas veces oímos mensajes como este, ¿sí? Y no es raro que este pensamiento esté en el corazón de una persona, ¿sí? Dice, Jesús dio todo por mí, ahora yo voy a hacer todo lo que pueda para darle a Él. El problema de esto es que en qué poder se lo hace, o lo haces en tus fuerzas, o es como resultado del Espíritu Santo controlando tu vida, ¿sí? En muchos lugares, inclusive en la sociedad, somos empujados o se nos exhorta, que es animarle o que haga algo. Realmente la exhortación es otra cosa. Ya le animo a que vea los estudios de Romanos que se publican cada miércoles, donde vemos lo que es la vida en el Espíritu Santo a partir del capítulo 12 en adelante. Ok, esto va relacionado. No se puede cumplir Romanos capítulo 12 en adelante, que es la vida del creyente consagrado, si no está entendido y si no está considerado, si no se presenta en base a la obra terminada de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, en muchos lugares, muchas iglesias, inclusive nuestra propia manera de pensar no renovada, hace y empuja a la gente que se consagre, que dedique su vida, que se entregue su vida para el Señor, pero en base a nuestro amor o a nuestra gratitud por Él. Y el problema de esto es que así no se puede, ¿sí? Sino es únicamente en base a lo que Dios ha hecho en nosotros, en base a la verdad, en base al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ¿sí? Voy a leer lo que el estudio nos dice. Y dice, tengo que asegurarle que nuestro amor y gratitud no pueden suplir el poder para vivir la vida cristiana. Tus mejores esfuerzos no agradan a Dios. Lo único que le agrada al Señor es lo que Cristo Jesús ha hecho y lo que ha hecho en ti y en mí. Ahora, una vida de oración no puede suplir el poder para vivir la vida cristiana. Sí, la oración es muy importante, pero no se trata de que yo por más oro más para ser más espiritual. Eso no funciona de esa manera. O leo más para ser más espiritual, ¿sí? O hago más sacrificios para agradar a Dios. Si todos estos sacrificios, si toda esta lectura, si toda esta oración es como base a conseguir algo y no como el resultado natural de la vida de Cristo en ti y en mí, entonces no le agrada a Dios, ¿ok? Por ejemplo, muchos cristianos, misioneros, que aman al Señor, muchos cristianos sinceros que aman al Señor, con todo su corazón tratan de hacerlo un esfuerzo tremendo por orar, por leer la palabra, por compartir su palabra. Pero cuando esto es hecho por el poder de la carne, lo único que causa es una frustración. ¿Recuerdan Moisés? 40 años en el desierto, ¿sí? En sus fuerzas quiso agradar a Dios y el problema fue un fracaso rotundo. Pero ya cuando no dependía en sí mismo, pudo agradar a Dios, pero no él, sino Dios le utilizó porque Él lo hizo en su poder. ¿Sí? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él lo hizo y no hubo duda que Dios le utilizó. Pero cuando Él quiso sacar al pueblo, mató al egipcio y posiblemente no le enterró bien.
Sí. Ahora, un versículo interesante que nosotros necesitamos ver en cuanto a esto es Jeremías capítulo 12 y el versículo 5. Jeremías capítulo 12 y el versículo 5 dice lo siguiente. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Sí, aquí está haciendo la figura clara, ¿no? Corriste a pie y te cansaste, ¿cómo vas a tratar de competir con un caballo con toda esa fortaleza que él tiene? ¿Sí? El tratar de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas es para agotarse, porque es imposible en el poder de la carne, porque no puede. Es sobrenatural, es por el poder de Dios que se puede vivir la vida cristiana, y ese poder es por el Espíritu Santo reflejando la vida de Cristo en nosotros. Aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y agradan a Dios por el poder de Él. Entonces, la clave de la consagración bíblica tiene que ver con entregarse, presentarse, dedicarse a Dios, ofrecer nuestras vidas, no en el yo, no en el poder de la carne, ni tampoco en el amor que nosotros podamos producir, ni tampoco en las oraciones que nosotros podamos orar, sino simplemente por la obra de Jesucristo. Miren nuevamente conmigo algo que hemos repetido varias veces en este estudio de la obra maestra de Dios, la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es un hecho, es una verdad, es algo en lo que descanso, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vez repito esto que he dicho en otras ocasiones. Yo no puedo compartir este mensaje. Solamente Dios le puede abrir los ojos a lo que dice en su palabra. ¿Sí? Yo no puedo hacer más espiritual a otra persona. Mi oración es que yo mismo dependa en el Espíritu Santo para que Él en mí viva la vida cristiana y que al compartir la palabra de verdad, lo que Él dice, Él utilice eso para abrirle los ojos a usted y a mí también. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Filipenses capítulo 1 y el versículo 21, miren lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso habla acerca de Cristo en nosotros. Hermanos amados, no podemos confiar en el yo, no podemos confiar en la carne, no podemos confiar en el hombre viejo porque no puede agradar a Dios. La mayoría de nosotros los cristianos tenemos buenas intenciones y queremos consagrar, dedicar y presentarnos a Dios para ofrecer al Señor algo que Él ha rechazado completamente. Y es lo que el hombre viejo puede producir, la carne, las obras de la carne, ¿ya? El yo. Dios no acepta nada que no provenga de su Hijo, nada que no provenga de fe, de decir de su palabra, del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra manera de pensar es que si nosotros buscamos al Señor lo suficientemente fuerte y oramos, y el yo va a ser espiritual y así de esa manera va a ser útil al servicio del Señor. No funciona de esa manera. Sí, lo siento, hermano querido, no es por tus fuerzas, es solamente por el poder del Espíritu Santo. Cuando lees, en lugar de decir, leo esto para ser más espiritual, lee para que el Señor te abra los ojos, que te enseñe, que te muestre la verdad y que en lugar de confiar en ti mismo, confíes en Él. Para que Él ame a tu esposa, Él en ti ame a tus hijos, Él en ti viva y camine y se comporte como lo que Él requiere y pide de un cristiano consagrado, es decir, muerto al yo y vivo para Él. El pensamiento
natural de las personas y de las enseñanzas modernas es que en la consagración se nos pide que entreguemos nuestras vidas a Cristo y que a través de nuestros propios esfuerzos lo hagamos, ¿ok? Lo que hacen eso es simplemente ponerle en una circunstancia, una situación de incapacidad con Dios. No puede hacerlo, no puede agradar a Dios en nuestras fuerzas. Sí, la consagración bíblica verdadera y aceptable está dicha en lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 13. La consagración bíblica aceptable se ve claramente en estos versículos. Dice Romanos capítulo 6 y el versículo 13. Romanos capítulo 6 y el versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está la declaración clave de las Escrituras en cuanto a este tema, como vivos de entre los muertos. ¿Sí? ¿Cómo nos presentamos a Dios? ¿Cómo es esto de vivos de entre los muertos? Sí, voy a leer específicamente o directamente de lo que nos dice el estudio para que podamos ver. Ponga atención, mire lo que dice. Lo que Pablo está diciendo es que debemos presentarnos delante de Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos y obviamente muertos a sí mismos, muertos al yo. Sí. Conversando con uno de los hermanos, él me dice, es que no sé, yo no sé qué me pasa. Sí, no puedo entender, no puedo ver mi problema o que yo me haya portado mal. Ese es el problema. Que no puedes ver tu maldad y no puedes ver lo que ya te pasó en Cristo Jesús, que moriste juntamente con Él, que Dios rechaza todo lo que provenga de la carne. Pero el que puede ver por el Espíritu Santo, por confianza en su palabra, por considerarse por fe, por saber y que sea una realidad en su vida, que ha muerto juntamente con Cristo, es que se ve a sí mismo como muerto al pecado, muerto al yo, ya no depende más en él. Y recuerde lo que dice Romanos 6 y el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, es decir, declarado justo, con la justicia de Cristo Jesús, dado todo lo que Él tiene. ¿Ya? Nada de la creación antigua puede ser consagrada, ni entregada, ni presentada, sino solo aquellos que han pasado a través de la muerte a la resurrección. Nada de lo que el hombre viejo quiere presentar a Dios, Dios lo acepta. Solamente lo que ha sido crucificado y ha resucitado, es decir, la vida de Jesucristo en nosotros. En el Antiguo Testamento también tenemos un cuadro o una figura de esto. Miren conmigo en Levítico capítulo 8. ¿Sí? Aquí es un cuadro del Antiguo Testamento de una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. Es un cuadro físico. ¿Sí? Es algo que nosotros podemos ver que representa una verdad espiritual en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Levítico capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 22 al 30. ¿Ok? Ahora, dice: la sangre era puesta en la oreja derecha, en el pulgar derecho, en el dedo del pie derecho, y luego era rociada sobre todo el sacerdote. Ahí tenemos un cuadro de la muerte cubriendo al sacerdote. Su consagración solamente vino a través de la muerte. Entonces, donde está vivo el yo, donde tú estás pensando hasta en cómo adorar a Dios en tus propias fuerzas, no acepta al Señor. Es cuando no pensamos absolutamente nada de nosotros mismos y nuestro enfoque es simplemente Él en nosotros. Levítico capítulo 8 y los versículos del 22 al 30, permítame leérselos.
Tome su Biblia, tome su celular, tome lo que usted quiera, pero acompáñeme con la lectura de estos versículos. Después hizo que trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grasura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso sobre la grosura con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés en el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Mis queridos hermanos, el tema que estamos viendo es la cruz y la consagración del discípulo de Cristo. Hay solamente una manera de agradar a Dios, solamente una manera de presentarnos a Él, solamente una manera de entregar nuestra vida a Él, de consagrarnos, si podemos decirlo así, y eso es estando confiados de lo que nos pasó en la cruz. Morimos juntamente con Él y juntamente con Él resucitamos. No hay otra manera, solamente Él puede vivir la vida cristiana y solamente Él en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, produce la vida cristiana, aquel que cree, que camina por fe y descanso en la verdad. Quiero terminar hoy día leyendo Juan capítulo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida y con Él también nos hizo libres para adorarle a Él en el poder suyo por la obra de Él. Mis queridos hermanos, gracias a Dios que la única manera de agradarle a Él es por Él mismo, es por la obra terminada de su Hijo Jesucristo, y nuestra parte es caminar por fe, por descanso en la verdad. Queridos hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos a la página de IGB Cuenca. También ustedes pueden mandarnos un mensaje si tienen preguntas, pero también pueden ver estos videos por medio de YouTube y seguirnos en las redes sociales como en Instagram. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, y acuérdense, la única manera de agradar a Dios es por el poder de Él, no el poder de la carne. Saludos.